Entonces no hay inconveniente en que uno diga ordenanza o sacramento, pero sacramento para nosotros no lo entendemos en el sentido pleno que lo entiende el romanismo. ¿Dónde, en qué parte de la Biblia se nos muestra los sacramentos como algo esencial de la práctica de la Iglesia de Cristo? Bueno, Cristo fue claro. ¿Recuerdan Mateo 28? Cuando Cristo está dando autoridad a la Iglesia para que anuncie el Evangelio y establezca congregaciones locales por todas partes, Cristo dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los discípulos de Cristo se identifican porque han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde esa época, todo aquel que pone su fe en Cristo debe ser bautizado. Hechos 2 nos muestra, cuando hubo la primera predicación evangélica masiva y se convirtieron miles, ¿qué fue lo primero que hicieron los apóstoles? Aplicar el mandato de Cristo y los bautizó. Así que el bautismo es una práctica constante en la Iglesia que va a estar hasta el fin del mundo, hasta el último converso. Bien, así que eso es esencial. Un grupo que se llame Iglesia, que no bautiza a sus miembros, no está obedeciendo el mandato de Cristo, y entonces no puede ser considerado iglesia. Hay algunos grupos que se llaman gran comisionistas, que ellos dicen: no, nuestra misión es solo predicar el Evangelio, y no practican el bautismo ni la cena. Bueno, puede ser un club, un grupo, pero no es una iglesia. La iglesia bautiza a todos los que van siendo convertidos. Donde la Biblia nos muestra que la Santa Cena es algo esencial de nuestra vida como iglesia, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, él es claro: todas las veces que bebiereis la copa y partiereis el pan hasta que el Señor venga. Esa es una práctica constante de la iglesia de Cristo. Eso está claro. Y ahora, ¿a quién bautizamos? Solamente a los que creen. Eso es un principio claro en las Sagradas Escrituras. El requisito previo para que se bautice a alguien es que crea. Y en eso hay una distinción entre la confesión de fe de Westminster, que es la confesión de los hermanos presbiterianos, y la confesión de Londres. Bueno, y también una diferencia entre la confesión bautista y la confesión congregacionalista. En la congregacionalista bautizan a los niños. En la confesión bautista se bautiza a los que creen. Por eso no nos llamamos congregacionalistas, somos bautistas. No bautizamos a los niños. ¿Por qué razón? Porque Cristo habla de discípulos, hacer discípulos bautizándolos. ¿Discípulo es quién? El que cree. Ese es un requisito previo. El que crea y sea bautizado será salvo. El requisito previo es que creer. Esa es la razón por la cual somos credobautistas. Bautizamos únicamente a los que creen. ¿Y qué pasa con los niños? No es que a los niños los estemos dejando de lado y no nos importe su instrucción espiritual. No, la Biblia manda a los padres a que instruyan a sus niños en la fe, a que guarden el santo día del Señor con sus niños, a que estén en la iglesia, a que escuchen la lectura y predicación de las Sagradas Escrituras. No los bautizamos porque ellos aún no tienen la capacidad racional de hacer una profesión creíble de fe. Se necesita que crean. ¿Recuerdan al tesorero de la reina de Candace cuando el diácono le predica, verdad? Y le predicó
el Evangelio también que lo llevó al tema del bautismo, y él dice, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el diácono le preguntó, bueno, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es tu Salvador? Y él dijo, creo, entonces sé bautizado. Eso es un requisito previo. Y un niño de 8 días de nacido, o de un mes de nacido, o de 1 año, o 2 años, o 3 años, 4, 5, 6, etcétera, no tiene la capacidad de, aun con plena convicción y autonomía, hacer una profesión así de fe en Cristo. Por esa razón somos bautistas y bautizamos solo a creyentes. Bien, y la cena del Señor. Bueno, no les voy a explicar todo esto, porque es algo que ya creo yo que todos conocemos bien. La cena del Señor. La cena del Señor es una ordenanza de Cristo. ¿Cuándo Cristo instituyó la cena? En la noche de Pascua, ¿verdad? Y Él transformó la cena de Pascua en la cena del Señor. Se tiene que celebrar hasta cuando Cristo venga. La confesión de fe es clara en afirmar que la cena es solamente para los creyentes. Se debe celebrar solamente en la iglesia. La cena fue dada exclusivamente como un rito para la iglesia. Yo recuerdo una vez en una convención del SRL, cuando al principio solo era para pastores, y estábamos con unos 30 pastores, y a un hermano muy entusiasta y contento por ese espíritu de unidad que se vivía allí, nos dijo, bueno, ¿por qué no celebramos la cena? Y le hemos dicho, porque no somos iglesia. Somos pastores, pero no somos una iglesia local. La única autorizada para celebrar la cena es la iglesia local, con sus oficiales y sus miembros. Nadie más, ninguna institución, ni seminario bíblico, nada de eso. Por muy santos que sean, por muy pastores que sean, eso solo le corresponde a la iglesia local. ¿Cuáles son los elementos de la cena? Nuestra confesión nos recuerda que los elementos son 2: el pan y el vino. El pan y el vino, no hay más. La iglesia de Roma a los comulgantes solamente les da el pan y no les da el vino. No está bien. Son 2. Cristo les dio la copa y Cristo les dio el pan. El pan representando el cuerpo de Cristo y la copa representando la sangre de Cristo. Bueno, pero esto creo que lo tenemos claro. Ya hay que terminar pronto. Pero solo quiero decirles esto. La cena, si la predicación es el elemento central del culto, la cena es el elemento sublime del culto. ¿Por qué razón? En la cena, Cristo invita a los suyos a comer por medio de la fe de Él y con Él. De Él y con Él. Y esa es la razón por la cual Pablo en 1 Corintios 10 le llama a la cena la comunión. No está mal que le llamemos así, eso no es catolicismo, romanismo, ¿no? Pablo le llama la comunión. El pan que partimos es la comunión, la comunión del cuerpo de Cristo. La cena confirma al creyente
en esa comunión que tiene con Cristo y en esa comunión que tenemos como hermanos. Pablo, en 1 Corintios 10, dice, la copa de bendición que bendecimos. Y es interesante que la expresión la copa de bendición hace referencia, algunos creen que a la tercera copa que se tomaba en la noche de Pascua, y la tercera copa de Pascua recordaba aquel momento, no sé si lo recuerdan, está en Éxodo, no me acuerdo ahora el capítulo, creo que es 12, cuando Dios le dice a Moisés, tú, tu hermano, otros sacerdotes y los 70 ancianos suban al monte. No sé si es Éxodo 12. Suban al monte, porque Dios tendrá un encuentro con ustedes hoy. Creo que no es el 12. No sé si lo recordaré aquí. Mi memoria ya no es tan buena como era antes. No, Éxodo 24. Miren a lo que se refería la copa de bendición. Éxodo 24, versículo 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Y miren lo que dice el verso 11, cuando ellos suben. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Así que Dios llama a Moisés y a los 70 ancianos en representación del pueblo para comer con Dios. Y la copa de la bendición hacía referencia a esto. Y Pablo dice que la copa de bendición que bendecimos es la copa que celebramos en la cena. Así que en la cena estamos recordando algo, que Dios, que Cristo Jesús nos invita a comer de Él por medio de la fe, porque es un símbolo, no es que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo, pero también nos invita a comer con Él. Y eso cambia las cosas. Y eso hace que la cena tenga una importancia trascendental para la iglesia de Cristo. Siempre que partimos el pan y bebemos la copa, Cristo nos invita. ¿Y a quién invita usted a cenar a su casa? Usted invita a sus amigos, su familia. Usted no sale por las calles e invita a cualquier extraño. No. Usted quiere reafirmar la familiaridad, reafirmar la amistad. Bueno, Cristo invita a la cena a sus amigos, a nosotros, a los miembros, y reafirma que nosotros somos de Él y Él es nuestro. Así que si la predicación es el elemento central del culto, la cena es el momento sublime del culto. ¿Cuántas veces se debe celebrar la cena? Usualmente lo hemos hecho una vez al mes. Pero hay congregaciones que lo hacen cada 8 días. En nuestro caso, hablo en nuestro caso como congregación local, luego del encerramiento que hubo con esto del COVID, que empezaron a reaperturar y que solo se permitiera que se congregaran 25, luego 30, y nos tocaba que un grupo de 25 se congregaba el domingo otro grupo se congregaba el siguiente domingo. Entonces nos tocó empezar a celebrar la cena cada 8 días y en cada culto que se hiciera el domingo. Pero coincidió con estábamos predicando expositivamente primera a Corintios
y logramos entender aún más la bendición de la cena como una confirmación de la predicación. Yo sé que hay veces que uno dice, si celebramos la cena cada 8 días, se va a convertir en un rito sin significado, pero no. Si el mismo que celebra la cena es el mismo que predicó, él puede hacer la conexión entre la predicación y la cena como una confirmación de que eso que Cristo nos habló es nuestro. Es nuestro. Bueno, y desde esa época para acá ya la celebramos cada 8 días. No digo que todo el mundo tiene que hacerlo cada 8 días porque la Biblia no nos indica con qué frecuencia es. Sí hay que hacerlo frecuentemente, pero no nos dice con cuánta frecuencia. Pero en el caso nuestro hemos visto que ha sido una bendición especial y ya como que el culto sin cena es como si fuera un culto incompleto. Pero bueno, esa es nuestra experiencia. Bien, así que esto es todo lo que les voy a decir sobre los sacramentos. Sí, hermano. De guayaba ya es porque tienen hambre. Que lo hace con jugo de... Gloria a Dios. No, que los elementos que se utilizan en la cena pueden hacerse con jugo de uva, no solamente con vino, y con pan normal o pan sin levadura. Mire, Cristo usó pan porque el pan ha sido tradicionalmente un símbolo del alimento y del sustento de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y Cristo cuando usa el pan que se consumía en la celebración de la Pascua, ese pan, Cristo dice, este pan está representando mi cuerpo y mi cuerpo que va a ir a la cruz es la fuente de alimentación que tendrán ustedes espiritualmente. Ya ahora, el pan cambia de un sitio a otro. Bueno, incluso el pan que Cristo usa no es como el pan que usa uno hoy. O sea, el pan que usó él no es como el pan que nosotros tenemos hoy. Parecido, pero se han dado cambios. El pan en algunas partes donde no se cultiva ni la cebada ni el trigo, el pan lo hacían con yuca. No sé si conocen el casabe que uno no sabe a qué sabe. Ese es un pan. Ese es un pan, ¿verdad? Así que yo no creo que las escrituras y que Cristo haya deseado que las iglesias cristianas solamente usen el pan tal y como se usaba allí, sino usemos el pan que en nuestro contexto es ese símbolo de alimento, ¿verdad? Del alimento básico. Y el vino, al ser rojo, es un vino, Cristo lo identifica con la sangre que va a derramar él. Pero hay zonas donde no se cultivan uvas, aunque bueno, ya hoy día con la globalización, pues se puede prácticamente conseguir uva o jugo de uva en todas partes, pero hay muchas partes donde no. Bueno, usen un fruto que dé un jugo rojo, que se parezca a la sangre. Por ejemplo, la mora. Si no hay uva, pues si hay uva, uno trata de parecerse lo máximo posible a lo que Cristo usó. Jugo de corozo, ese que se da acá. Bueno, ese da un jugo rojo, si no consiguen uva. El pan debe ser sin levadura o con levadura. No sé, la levadura hoy día para nosotros no tiene el significado que tenía en ese tiempo en el contexto de la celebración de la Pascua, ¿verdad? Así que
Yo no le veo ningún inconveniente, pero vamos a usar pan, preferiblemente vamos a usar jugo o vino, se pueden usar ambas, o un jugo de un fruto que sea rojo. No creo que eso sea lo trascendental, sino es el sentido de lo que Cristo quiso mostrar. Ok, bueno, vamos a entrar al tema del gobierno bíblico de la iglesia. Bien, gobierno bíblico de la iglesia. Y este tema, si se dan cuenta, no está dentro de las marcas. No está dentro de las marcas, pero sí es una señal de lo saludable que una iglesia es. Las iglesias pueden tener diferencias en el tema del gobierno bíblico y con todo continuar siendo iglesias de Cristo. Pero entre más se ajuste a lo que la Biblia dice, más saludable es la iglesia. ¿Por qué gobierno bíblico? ¿Por qué razón? ¿Por qué se necesita eso? ¿Por qué no somos simplemente una comunidad donde todos tomamos las decisiones en conjunto? No tiene que haber un líder o algo así. ¿Por qué gobierno bíblico? Dice la confesión en el capítulo 26, párrafos 8 y 9. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo, oigan, completamente organizada, está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Miren lo que dice la confesión. Una iglesia organizada conforme a la mente de Cristo que nos fue revelada por los apóstoles está compuesta por oficiales y miembros. Los oficiales se encargan de ejercer el liderazgo de la autoridad. O sea que las iglesias locales no es una democracia pura donde cualquier cosa que hay que hacer hay que consultarla con todos los miembros, sino que a estos oficiales se le da la responsabilidad de la administración de las ordenanzas, la cena, el bautismo, deben ser oficiadas por los ancianos. Solamente que en ausencia de los ancianos, en casos particulares y que no son comunes, entonces la iglesia local puede autorizar a algún hermano dotado, así era que se les llamaba en el siglo XVII, un hermano con una piedad marcada y que está tal vez enseñando para que él oficie mientras llega o mientras se ordena a un pastor. Y es su responsabilidad el ejercicio del poder. Cristo le ha dado poder a la iglesia local, lo que algunos llaman las llaves del reino. Las llaves del reino le han sido dadas a cada iglesia local para autogobernarse a sí misma. Pero este autogobierno de sí mismo no es que todos van a participar en la toma de todas las decisiones que atañen a la iglesia, sino que Dios ha dado dones hombres a la iglesia, a los cuales se les llama pastores, poimen, que son aquellos que guían y protegen. Se les ha dado el nombre de obispos, episcopos, aquellos que supervisan, y para eso se necesita autoridad. Y también se les llama presbíteros o ancianos.
Ellos marcan la pauta con su ejemplo, son guía para el resto de la congregación. Así que allí hay una autoridad. Entonces, la iglesia está compuesta por miembros y oficiales. Y los oficiales son dos: los pastores o ancianos u obispos. Son tres nombres que se le dan al mismo cargo, tal vez con énfasis en ciertas responsabilidades que los pastores tienen, y los diáconos. No hay más. No hay más. Allí no hay que el presidente de la zona, el presidente no. Lo único que hay es la iglesia local compuesta por sus miembros y sus oficiales, y por fuera nadie más tiene injerencia allí. Eso es lo que los puritanos denominaron la iglesia independiente o la congregacionalista. A lo que llamaban congregacionalismo era a la independencia de la iglesia local, no a la democracia, sino a la independencia. Dice el párrafo 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo por común sufragio de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para un diácono que sea escogido por el mismo sufragio y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Es decir, miren, la práctica norteamericana, que a mí me sorprende mucho, donde la mayoría de congregaciones publican anuncios por el periódico o por el internet diciendo: tenemos una vacante para pastor. Requisitos: que tenga más de 30 años, que tenga más de 2 hijos, que haya hecho maestría en estudios teológicos, etcétera. Salario de $100,000 anuales. Realmente esa práctica, para mi concepto, no es bíblica y le hace daño a la iglesia. Los pastores normalmente surgen de la iglesia local. Digo normalmente porque puede que en ocasiones otra congregación quiera compartir a alguno de sus ancianos para que vayan a otra iglesia que lo pide. Pero esos son casos excepcionales. Normalmente los pastores salen y surgen de la iglesia local, de los miembros. Porque los pastores no somos una casta especial. Sí, no es como, no. Es de los miembros. Los hermanos se van dando cuenta de los dones que un hombre tiene, de las calificaciones que ese hombre tiene, de la familia que ese hombre tiene. Y entonces se le da la oportunidad de enseñar, de predicar. Lo hace bien, la congregación se siente bendecida cuando ese hombre enseña, y no importa si fue al seminario o no, pero lo hace bien. Estudia, es un hombre autodidacta, y si fue al seminario reformado latinoamericano, mejor todavía. Y entonces se le van dando más oportunidades. Dios está fructificando esto. Bueno, es deber de la congregación que todos en una reunión o asamblea de miembros, y allí sí somos congregacionalistas. Hay tres cosas que la Biblia pone en mano de los ancianos y de la congregación, y que no se pueden hacer separadamente: la recepción de miembros, la expulsión de miembros y la elección de oficiales. Eso no lo pueden hacer solo los ancianos, es con toda la congregación
Y en el caso de la elección de ancianos, con el voto. Con el voto. Porque los pastores los reconocen las ovejas. Así que por lo general a los pastores se les reconoce antes de esa elección. O sea, es un reconocimiento progresivo. Y ya los hermanos le quieren decir pastor. Y hay veces que se equivocan, ¿no? Y le dicen pastor tal, pero es que ya es algo tan claro, tan marcado que empiezan a verlo así. Así que entonces se convoca a la asamblea de miembros. Si no hay ningún pastor previo, la congregación misma puede ser convocada. Es bueno si hay un pastor cercano o una congregación ya establecida cercana, invitar a los ancianos de otra iglesia para que los acompañen en ese proceso, para que instruyan a la congregación en cuáles son los requisitos que deben ver en un hombre para ser pastor, cuáles son los requisitos que la Biblia da, para que ellos examinen a su familia, examinen su testimonio y den su visto bueno. No que ellos van a ponerse como autoridad sobre esa otra congregación, pero la congregación le pide el favor para que ellos los ayuden. Y entonces se somete a votación. Y si un porcentaje, hay algunos que esperan que sea el 100%, en una congregación pequeña puede ser, pero si la congregación pasa a tener 500 miembros o 1000 miembros, bueno, sacar el 100% es complejo. Así que están unas que ponen lo que llaman mayoría calificada o algo así, que es el 75 o el 85%. Si sacó el porcentaje ese, entonces ya queda confirmado como pastor, ¿no? Ese es el proceso normal. Y si ya hay otros ancianos, bueno, los ancianos deben darle la responsabilidad a hermanos de la congregación que tienen la capacidad de predicar y que tienen un buen testimonio para que de vez en cuando prediquen, lo hagan frente a la congregación para que la iglesia vaya viendo los dones que hay. Porque cuando solo el pastor es el que predica, pues no le estamos dando la oportunidad a que surjan más. Y no está bien. No está bien. Si llegamos a ser 3 pastores, 4, 5, 7, 8, bien. Son pastores que Cristo está dando a la iglesia. Y si hay otro que predica mejor que yo, mejor todavía, bien. No tengo celos de ninguna clase. Es la iglesia de Cristo. Hay pastores que no se esfuerzan en capacitar a otros hombres que tienen el llamado para ser pastores, y en parte creo yo porque es el temor a que me vayan a desbancar. Pero no, hermano. ¿Recuerdan a Juan? Cuando llegan los discípulos de él y los fariseos, dice, Juan, si te has dado cuenta, aquel que tú presentaste, porque fue Juan quien lo presentó. Esa fue una de las misiones más grandes de Juan, presentar las credenciales de Cristo. Él como profeta reconocido en Israel es el que presenta al Mesías. Y le dicen, mira, a este que presentaste tú, todo el mundo se va con él. ¿Qué respondió él? Pues todo lo que tenemos viene del cielo. Hay unos a los que el cielo les da más, hay otros a los que no. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Pero estoy contento, es el reino de Dios. La misma actitud debemos tener los pastores. Si hay un joven que lo estamos viendo, que predica bien, que es serio, no que es de esos que se la pasan todo el tiempo en internet, peleando con todo el mundo y publicando y posteando cosas, eso no. Allá en la congregación, cuando vamos a ver las calificaciones de un hombre, aunque Pablo no menciona Facebook,
Pero algo que sí nos importa es ver si tiene Facebook, si tiene redes sociales y qué pone allí. Si no las tiene, mejor todavía, nos da más confianza. Y si las tiene, ¿qué es lo que él pone allí? Eso es importante. Así que si un pastor ve a un hombre serio en su fe y que sabe enseñar, oiga, voy a entrenarlo. Voy a darle clases de interpretación bíblica, clases de homilética, le daré la oportunidad. Y si llega a ser reconocido por la congregación, convocamos a la congregación y lo sometemos a votación. Es un nuevo pastor. Y si es más inteligente que yo, más diestro en enseñar, qué bendición tan grande. Esa debe ser la actitud de un pastor bíblico. Y así la congregación, cuando el pastor muera, no se queda sin pastor y tiene que poner en el periódico de la ciudad el clasificado. ¿Se necesita pastor? No, ya no. Porque el pastor se encargó en formar a otros hombres. Bien, así que esa es la forma como se eligen los pastores, como Cristo da pastores a la iglesia. Y después la confesión habla de la ordenación, ¿no? Dice en el versículo, en el párrafo 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo por el común sufragio de la iglesia. ¿De dónde se extrae esto de común sufragio? Los expertos en griego dicen que cuando se escogieron a los diáconos, y cuando se escogieron a los diáconos en Hechos 6, el término griego que se usa allí para elección implica que levantaron la mano y todos estuvieron de acuerdo que esos 7 fueran diáconos. Ok, así es como se escogen a los ancianos. Hoy día no sé si se necesitará que se levante la mano. Están unos que dicen que siempre tiene que ser así, pero en una congregación donde tenemos 250 o 300 miembros, bueno, se torna un poco complejo, ¿verdad? Así que por lo menos en el caso de la congregación nuestra, lo que hemos hecho es que se hace un tarjetón donde va la foto de la persona, sí y no. O sea, no es un tarjetón con varias personas, como si fuera una elección presidencial, aquí no, sino el nombre de la persona, si lo estoy viendo como pastor, si lo estoy viendo como diácono o no. Y al final hay un comité que cuenta y nos dice sí, sacó tantos votos y el porcentaje fue tanto, se le reconoce o no pasó, no se le reconoce. Y así es que se escogen a los pastores. Y luego viene la ordenación, cuando dice la misma por imposición de manos. Es la ceremonia de ordenación. Si no hay otro anciano, se invita a ancianos de la misma confesión que vivan cerca. Y si definitivamente no hay, bueno, que los hombres más comprometidos y que sirven en la congregación pase y le impongan las manos. Y no tenemos inconveniente con ese tema. Ok. Cuando hablamos del gobierno de la iglesia, tenemos que aclarar esto. Los pastores no son la cabeza. Los pastores no son la cabeza. La cabeza de la iglesia universal es Cristo. La cabeza de la iglesia local es Cristo. Pero ¿cómo es esto en la práctica? Bueno, porque los pastores
en toda decisión que se tome y en todo lo que se haga en la congregación de índole espiritual, debe fundamentarse en lo que la Biblia dice. Y de esa forma Cristo gobierna. Cristo gobierna por medio de los apóstoles. Y los apóstoles gobiernan a la iglesia local por medio de los escritos, apóstoles y profetas. Así que el gobierno de Cristo en la iglesia local es que los ancianos, cuando van a disciplinar a alguien públicamente, ellos dicen, es que Cristo por medio de los apóstoles y profetas dijeron esto. Al que cause divisiones, repréndelo una y otra vez y después expulsan. Allí está gobernando ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús por medio de lo que la Biblia dice. No como una vez allá invitamos a un predicador a Tolopilo hace mucho tiempo y enseñó bien. Y al final vino la sección de preguntar y éramos como 800 y habían muchas pastoras, obviamente pentecostales, ¿no? Y las hermanas empezaron a preguntar, ¿es bíblico que la mujer sea pastora? Y él no se quería comprometer con ese tema porque era la primera vez que él iba allá y bueno, uno la primera vez que va a un sitio pues no toca temas así muy complejos, ¿no? Pero le preguntaron tanto que él dijo, bueno, pues si quieren que les diga esto, yo les voy a explicar. Y les respondió lo que la Biblia dice y en esencia no pueden ser. Salen esas pastoras bravas. Y yo estaba atendiendo allí en la portería y escuché cuando una le decía a la otra, eso fue lo que dijo Pablo, eso no fue lo que dijo Cristo. Bueno, hay personas que creen que Cristo escribió libros y él no escribió libros, ¿no? Los evangelios no los escribió él. ¿Lo escribieron quiénes? Los apóstoles o personas cercanas a ellos, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si yo no creo en lo que escribieron los apóstoles y para mí no es autoritativo, sino lo que escribió Cristo, pues entonces no voy a aceptar nada de lo que la Biblia dice, porque Cristo no escribió ningún libro. Las palabras de Cristo que están escritas en la Biblia nos la escribieron apóstoles y profetas. Cristo gobierna a la iglesia local por medio de este libro. Y la autoridad que los pastores tenemos sobre la iglesia local se relaciona con esto. Cuando imponemos sobre la iglesia la voluntad revelada de Cristo. Esa es nuestra autoridad. Yo no tengo autoridad para decirle a alguien que me cae mal, se larga de la iglesia. No, yo no tengo esa autoridad. Tiene que haber un proceso justo de disciplina. Yo no puedo hacer como una vez conocí a un pastor que turnó a las hermanas para que obligatoriamente fueran a su casa a ayudarla en los quehaceres de la casa a la esposa. No tengo esa autoridad. Yo no soy rey sobre la congregación. Soy un siervo de los siervos. E impongo con autoridad sobre la conciencia de la congregación aquello que Cristo dijo. Y del resto no. No puedo imponer sobre la conciencia de nadie nada que Cristo no lo haya dejado revelado en las Sagradas Escrituras. En eso consiste la autoridad de los ancianos. En eso. Ok, hasta este punto. Preguntas. Y varias. Y el tiempo se nos fue, ¿no? Pero bueno. Hasta donde alcanza.
La primera dice, pastor, ¿cuál sería el proceso bíblico para la reincorporación de aquellos hermanos que fueron excomulgados, pero que se arrepienten genuinamente? Bueno, Pablo en segunda a Corintios, ¿no? Le ordena, le ordena a la congregación a que reciban al hermano, pero no indica exactamente cómo es que se debe hacer. Pero yo creo que así como se excomulgó bajo el consenso de los ancianos, diáconos y la congregación, para recibirlo también debe ser bajo el consenso, así como recibimos a los miembros nuevos, ¿verdad? Es con el consenso de toda la congregación. Asimismo, hay que hacerlo con el hermano que va a reincorporarse luego del arrepentimiento. Ahora, lo que hacemos en nuestra congregación es que cuando alguien se expulsó o se fue sin justa causa y quiere regresar, le exigimos que se congregue durante un año como asistente. Que se congregue durante un año y vamos a revisar el testimonio de él. Todos, los pastores y los miembros. Vamos a revisar el testimonio. Y luego de ese tiempo, entonces ya los ancianos se sientan con él, vuelven a entrevistarlo en su fe, su doctrina, revisar un poco el tema de la confesión de fe, si cambió en algo él, ¿no? Con respecto a la confesión. Y si todo está bien, bueno, convocamos a la asamblea. Y les comentamos todo. Mire, el hermano fue excomulgado hace tanto tiempo por esto, ya él se arrepintió, abandonó ese pecado hace tantos años, lleva un año congregándose aquí, el hermano ha mostrado fidelidad, tal, así que recomendamos que sea recibido como miembro, recomendamos. Y bueno, entonces si hay alguien que se opone, que levante la mano. Y si no, se sobreentiende que todos lo estamos aceptando. Eso es lo que hacemos allá. Una iglesia de otra puede cambiar en ciertos procedimientos de cómo hace las cosas, pero esas son las generalidades. La segunda pregunta dice, ¿lo no bíblico y lo antibíblico es igual? Es decir, ¿los gobiernos pueden ser diferentes entre dos congregaciones sin ser antibíblicos? Por ejemplo, bautistas y presbiterianos. Pero un gobierno de mujeres o de mercaderes de la fe es un gobierno antibíblico, ¿correcto? En ese sentido, las diferencias de gobierno que no hacen que una iglesia deje de ser iglesia de Cristo deben mantener en un límite que no vaya contra las escrituras. Yo creo que lo respondió allí en lo que preguntó, escribió bien y lo redactó bien y lo presentó bien. Sí hay gobiernos que no se ajustan según nuestra comprensión en todo lo que implica el gobierno bíblico, pero que no son antibíblicos en el sentido de violar mandatos concisos que sí, un sistema de gobierno, por ejemplo, como dice allí, de mujeres, no, eso, o sea, allí no hay nada, hay que irse de allí, ¿verdad? Si no se dan cambios. Un gobierno como el que usa la Iglesia de Roma, que es monárquico, donde hay un hombre que se levanta y se pone sobre la Iglesia como si fuera Cristo. Y no solamente están en el sistema romano, en los sistemas neocarismáticos de hoy día donde hay apóstoles, entre comillas,
también se usa un sistema monárquico donde el apóstol prácticamente es el dueño de la iglesia. Eso es antibíblico de una forma clara. Papas, sí. Pero hay diferencias en la forma de aplicar el gobierno bíblico, como en el sistema, por ejemplo, el sistema de las iglesias presbiterianas o reformadas. Hay unas que se les llama así, ya desde el siglo XVII, la iglesia reformada holandesa, que usan un sistema también presbiterial, ¿no? Donde es un sistema de gobierno que va de arriba hacia abajo, ¿no? No recuerdo cómo es que se le llama, pero está la congregación local con sus presbíteros, diáconos, conforman lo que llaman el consistorio. Ellos tienen la capacidad de tomar ciertas decisiones, pero por encima hay un presbiterio al cual deben consultarle. Bueno, ya es una autoridad externa. Nosotros decimos no. La iglesia, por encima de la iglesia local, no hay una autoridad externa. Uno puede consultar, es lo que eh, en el siglo XVII se le llamaban las asociaciones. Existían asociaciones bautistas reformadas en Inglaterra que no tenían autoridad sobre las congregaciones locales, pero se les podía consultar a términos de consejo, ¿cierto? En el caso del presbiterianismo no es un consejo. El presbiterio, que es como la agrupación de varios consistorios en una localidad, tiene autoridad sobre la congregación local, ¿verdad? Y sobre ellos está el sínodo, creo que se le llama. Ok, ahí hay una diferencia. No estamos de acuerdo, pero no vamos a decir que sea completamente antibíblico, ¿cierto? Y hay otro sistema. En el sistema congregacional democrático que practican las iglesias bautistas generales o no reformadas, bueno, no estamos de acuerdo con esa poca autoridad que los pastores tienen o con el monoobispado. Alguien le llamó el monoavispado, pero con el monoobispado, ¿verdad? No estamos de acuerdo. No vemos eso en las Sagradas Escrituras, pero no es en el sentido estricto antibíblico que uno diga, oiga, aquí eso es una secta. No es. Son formas distintas de gobierno. Así que está el sistema congregacional democrático, está el sistema episcopal que practica el anglicanismo, la iglesia episcopal, la luterana tiene algo así. Pero en esencia no podemos decir que sea antibíblico. No consideramos que se ajustan a lo que entendemos de las Sagradas Escrituras. Listo. Otra pregunta dice, un pastor que ha sido ordenado de una forma no bíblica, por ejemplo, uno que fue ordenado porque un profeta le dijo que era pastor y por la gracia de Dios llegó a ser miembro de una iglesia reformada, ¿sigue siendo pastor o debería ser refrenada su ordenación? Hermano, mi entendimiento del pastorado es esto. Los pastores son pastores de la congregación que los reconoció como pastores. Y nada más. Ya ahora, a causa del oficio que uno hace, otra congregación puede invitarlo, reconociendo que es pastor allá de la congregación esta, e invitarlo a celebrar la cena o a predicar. Yo voy a predicar aquí mañana por invitación de los pastores de acá, en ese reconocimiento que me están dando como pastor de la gracia de Dios. Pero yo no podría nunca, si me hago, vamos a suponer que me viniera para acá, ¿verdad?
y me congregara aquí. Entonces voy a decirle a los pastores, recuerden que ya yo soy pastor y voy a ser pastor aquí con ustedes. No, no, no. Yo soy pastor allá. Los pastores son reconocidos por las ovejas. Los únicos pastores universales son los apóstoles, los 12 más Pablo. Y del resto, no. Así que no importa si lo ordenaron por una profecía, no importa si lo ordenaron bíblicamente, yo soy pastor de la iglesia que me reconoció así. Y si algún día entonces alguien que fue pastor en otra parte llega a esta o a cualquier congregación bíblica, él empieza como miembro y hace su proceso de membresía. A lo mejor con el tiempo la congregación se da cuenta de los dones que este hombre tiene y lo reconozca como su pastor. Listo, creo que queda tiempo para dos preguntas más. El otro dice, la otra pregunta está formulada de esta manera. ¿El llamado pastoral es irrevocable o ese pasaje se refiere a la salvación? Los dones del Señor son irrevocables. Los dones del Señor son irrevocables, pero un pastor puede descalificarse. No Perfecto. sé, pastorales, si tengas algo que decir. Sí, porque pues, ¿qué más puedo decir? Los dones del Señor son irrevocables, pero en el caso de los pastores se pueden descalificar y no pueden pastorear más. Y exacto, es lo que usted comentaba hace poco acerca de la disciplina, Ujú. que si el pastor comete pecado escandaloso, Sí, pero quiero decir algo. No todos los pecados de los pastores que descalifican para siempre. ok, Esa es otra cosa que tengo que decir. No todos descalifican para siempre. Unos pueden descalificar temporalmente. Y la otra pregunta dice, ¿qué debe suceder en el caso que una iglesia haya quedado sin pastor y ya lleve así muchos años, los que han manifestado el anhelo y otras virtudes de entre los miembros? La iglesia no los ha aceptado y muchas otras opciones ya se han descartado. ¿Deberían otras iglesias intervenir? ¿Podría dejar de considerarse una iglesia local al acomodarse a esa situación? Bueno, el apóstol Pablo, así como lo reconoce la confesión, llama deficiente a las iglesias que no tienen pastores, están en una deficiencia. Y lo que hizo Pablo frente a la deficiencia de congregaciones que no tenían pastores fue enviar a sus emisarios apostólicos para que corrigiesen lo deficiente y estableciese ancianos. Eso es lo que debe hacer una congregación, lo más pronto posible dentro de lo razonable y los procesos que se necesitan. Pero cuando una congregación, los años pasan y no llegan a tener ningún pastor, oiga, yo creo que sí es bueno que alguien vaya y les diga, aquí hay algo que está mal. Hay algo está mal entre ustedes. Algo está mal. O hay orgullo, o hay celos, o se acostumbraron a estar sin pastores, o algo así, pero algo está mal y tienen que examinarse. Una congregación sin pastor es una congregación deficiente y hay que corregir lo más pronto esa deficiencia. No es normal. Cristo sigue dando dones. Él sigue dando dones a la iglesia. Y no es normal que una congregación pasen años y años y años y haya hombres y lleguen hombres y ninguno de ellos tenga dones para pastorear. Cristo da. Ya ahora, yo he conocido casos donde han pasado años y no hay pastores porque casi todos los miembros son damas.
Y hay uno que otro hombre, pero no, con los hombres que hay no se puede hacer ni un caldito, ¿cierto? Eso puede pasar, pero no es normal. No sé, no es. Ninguna otra puede ir a entrar a imponer allí. Pero sí puede pasar esto, que los miembros de allí pasen su carta de renuncia a la membresía. Y yo creo que sí hay una justa causa allí, y es que no está siendo pastoreado, no está siendo pastoreado. Y que pase un año, dos, ok, listo, pero que pasen más años y no se vislumbre la posibilidad de tener un pastor, no sé, yo creo que hay una deficiencia muy grande. Solo digo eso. Pastor, por aquí llega una pregunta última hora. Dice, ¿la elección debe ser unánime? ¿Que alguien vote por el no se debe tomar como objeción o impedimento? Hay algunas congregaciones que exigen el 100%. Y creo que es bueno en el sentido de que si hay la unanimidad, probablemente lo que indica es que todos estaban de acuerdo, ¿verdad? Era una congregación, la de Jerusalén joven, estaban en el fervor del espíritu, el deseo de conformar la iglesia, y a lo mejor eso ayudó, pero con el paso del tiempo ya empiezan a surgir celos y cosas, y a veces no sacan el 100%, pero eso se convierte en un límite o sea, algo que restringe tener pastores. No es que vamos a ponerle 50% más uno, no estaría bien, porque tener el 49% en contra, que no me está viendo como pastor, oiga, eso es un reto muy grande, ¿verdad? Es un reto grande. No sé, eso cambia mucho, hermano. En la congregación donde yo soy uno de los pastores es el 75%, pero sí, si se puede el 100, muchísimo mejor. Cuando yo fui ordenado, saqué el 100%. Cuando el pastor Sergio fue ordenado, sacó el 100%. Y casi todos los pastores han sacado el 100%. Pero no sé, eso puede ser muy limitante. Hay que aprenderlo. Gracias, pastor. Puede darse el caso realmente, o sea, es un aporte dentro de la pregunta que hacían, de que una persona vote eh, no porque vea alguna falla en el carácter, sino porque tal vez no está de acuerdo con otro asunto. Pero una objeción es algo mucho más serio, donde se está objetando propiamente el carácter. Es El decir, carácter, como que estuviera descalificado. exacto, exacto. ¿Por qué? Porque puede darse ese caso. Entonces, por esa razón, incluso al momento de la ordenación, por lo menos nosotros con pastores y diáconos, eh, preguntamos si existen objeciones reales, no solo en la entrada de los miembros a la iglesia, sino en caso de elecciones. ¿Hay alguna objeción para que este varón no sea ordenado al ministerio? Y la persona que lo diga, pues debe sustentarlo. Claro que sí. Naturalmente, mucho antes ya hemos preguntado para que no llegue hasta el último momento, pero en el último momento también lo preguntamos 3 veces a ver si realmente existe alguna objeción, una persona que tenga algo realmente contra el carácter de ese varón. Sí, señor. Ya ahora, yo recomendaría, si hay un porcentaje, un 1%, 2, 3, 5, que votó por el no, aunque el hermano sea aceptado por sacar los votos necesarios, yo creo que es bueno conversar con los hermanos que votaron por el no, porque deseamos tener una congregación en unanimidad, ¿no? Y es bueno conversar con los hermanos y ver por qué no.
Puede que alguien vote que no, como nos pasó ya con uno, porque es que la esposa de él es muy joven. Bueno, ok. Sí, puede que haya una santa preocupación. Una esposa muy joven, inexperta, puede dar un mal testimonio en algo así, pero conversamos con las personas y le mostramos que aunque la esposa era muy joven, es una esposa que fue bien criada en su casa, sus padres la criaron bien y el testimonio que ha dado ella es bueno y no tenemos por qué esperar que su testimonio sea malo. Y bueno, los cristianos pecan y puede ser una esposa nueva, una esposa ya de unos años y puede pasar algo. Entonces, sí es bueno intentar estar en unanimidad. Listo, pastor. Y aquí hay otra pregunta Una interesante. última de Una última última hora. pregunta. Está interesante la pregunta. Dice, para aquellas iglesias sin pastor, donde hay varones piadosos, con un llamado externo, pero sin un llamado interno al pastorado, exhortarlos o casi imponerlos a que sean pastores, al estilo de Ambrosio de Milán, o de qué manera bíblica y sabia podrían buscar un pastor. Si no tiene la vocación interna, no está bien que se le ponga como pastor. Y ahora, están unos que todavía no son conscientes de la vocación interna, o más bien se resisten. O sea, la iglesia los está viendo como pastores, están los frutos de esto, sirven al Señor con gozo y con alegría, pero le tienen miedo a la responsabilidad de ser designados como pastores. Bueno, hay que darles tiempo. Es bueno poner al lado de ellos pastores experimentados, mandarlos a consejería, que hablen con ellos y ver por qué razón se niegan a algo que es tan obvio. Pero si definitivamente dicen que no, mientras la iglesia reconoce a un pastor, ellos pueden colaborar en la predicación y la iglesia incluso los puede autorizar para que celebren los sacramentos, aunque no sean pastores ordenados hasta cuando llegue uno o Dios levante uno. Creo que es una forma de suplir la necesidad temporalmente. Bueno, mis hermanos, ya yo estoy cansado. Son las 11:54. La edad, los 55 me están dando duro ya. Eh, gracias. Esa fue una presentación rápida. No hemos visto muchos otros temas ni aspectos, ni siquiera del gobierno, pero que esta introducción despierte el interés vuestro por el estudio de la eclesiología bíblica, por el estudio de la eclesiología bautista reformada. Les recomiendo leer los comentarios el comentario de la Confesión de Londres de Waldron. Hay un libro de los Renningham que se llama Edificación y Belleza. Es bueno, aunque él allí presenta testimonios de la forma como gobernaban en el siglo XVII y nos muestra cosas. No es para que usted haga exactamente eso, pero sí para que vea que nuestro entendimiento y práctica en ocasiones cambia, aunque mantenemos las generalidades. ¿Cuáles son las generalidades del gobierno bautista reformado? Cristo, cabeza de la iglesia. Autonomía de la iglesia local. Liderazgo de los ancianos. Y participación de la congregación esencialmente en tres cosas: recepción de miembros, expulsión de miembros, elección de oficiales. A eso le llamaban en el siglo XVII congregacionalismo, o hay unos que le llaman hoy congregacionalismo puritano. Los bautistas reformados que pasamos de más de 20 años no le llamábamos así, porque congregacionalismo hoy día tiene otra connotación,
Pero Renningham en su libro nos muestra cómo unos lo aplicaban así, otros lo aplicaban de esta forma, de tal forma que no, o sea, no se requiere una uniformidad al 100%, pero sí que se conserven estos principios. Repito, autonomía de la iglesia local, Cristo, cabeza de la iglesia local, liderazgo del gobierno por medio de los ancianos, obviamente participación de los diáconos y la membresía. En esencia es eso. Así que los que puedan compren ese libro, es bueno. Hay un libro de un congregacionalista, o sea, de los hermanos paidobautistas que bautizan niños, de John Cotton, que se llama Las llaves del reino. Es un libro muy bueno, les recomendaría eso. Y el libro de un tal Julio Benítez que se llama Construyendo Iglesias Bíblicas. No, ya se nos terminaron físicamente, pero si puede, cómprelos por Amazon. Le llega a, si lo quiere en pasta blanda o pasta dura, se lo mandan de Norteamérica o para versión Kindle. Así que gracias, que el Señor les guarde, el Señor les bendiga abundantemente y bueno, nos estaremos viendo pronto si Dios quiere.